Buenas tardes, nos encontramos aquí cerca del pantano de Mediano y de la localidad de Mediano. Y bueno, he decidido grabar este vídeo ya que durante bastante tiempo puse una cámara trampa en este árbol que veis ahí, en ese roble, y bueno, fue bastante interesante lo que pude captar. Sobre todo pude captar aquí una pareja de arrendajos. En el mes de noviembre lo pude captar. Parece ser que durante estos meses no se ven tanto. Ahora estamos en febrero. Ahora en febrero, según lo que he podido ver en mis cámaras trampa, no son tan comunes los arrendajos, por lo menos en esta zona. Y bueno, también otro tipo de animales que también vais a ver en este vídeo, y simplemente para mostraros el hábitat. Aunque el arrendajo sea un pájaro marcadamente forestal, pues aquí lo podemos ver también un ambiente de campiña. Esta es la vista que tenemos, el paisaje, con la peña montañesa al fondo y el pantano de Mediano, que lo veis ahí también al fondo. Bueno, simplemente era contaros esto, y bueno, ahora os voy a describir un poco al arrendajo y os voy a mostrar los vídeos, que son bastante interesantes. Bueno, me despido. Suscribiros a Huesca Salvaje. Aquí os enseño un majestuoso roble que nos pondrá un poco en contexto sobre la alimentación y el hábitat del arrendajo. Mostraros este enorme roble. La verdad que su copa es inmensa. Estoy poco a poco alejando de él para que lo veáis, que la verdad que llama bastante la atención. Es bastante grande. Para un lado ahí tenéis al fondo Cotilla, como os dije, la peña montañesa, Sierra Ferrera. Y bueno, increíble este roble. Seguramente debido a la presencia de robles, pues es común que pueda haber arrendajos, ya que se alimentan de las bellotas. Ahí está. Y un campo de alfalfa que está creciendo. Ya estamos a finales de febrero. Durante 2 meses puse la cámara trampa en este robledal fragmentado, que se encuentra rodeado por campos de alfalfa. El motivo por el que la coloqué aquí es porque vi un día un arrendajo y me decidí a captarlo. Estas son otras especies que capté en este robledal cercano al pantano de Mediano. Y por fin el arrendajo eurasiático, Garrulus glandarius, una especie que habita normalmente en el interior del bosque, pero esta vez os lo presento viviendo en un paisaje de campiña,
con la presencia de solo varios robles. Os presento un herrerillo común, Cyanistes caeruleus, fugaz, que acude una y otra vez en busca de semillas. Está grabado con una Buchner Nature Beat Cam HD Max.